Muy bien. También aprovecho, cuando vamos a hacer preguntas ya del contenido del examen, lo que va a ser el día lunes, estos días no voy a responder, porque todavía estamos pendientes del examen extemporáneo, y para no dar una ventaja o decir, no, pues ellos ya resolvieron o dieron indicaciones, no, entonces voy a abstener un poco de lo que son preguntas de examen. Si gustan, hacemos una clase solo de errores más frecuentes de los exámenes o dudas del examen. Puede ser que sea fin de semana o nos da tiempo entre semana, está bien, pero hago la acotación. Si alguien me dice, mire, licenciado, tengo duda de tal cosa, de cómo responder, con todo gusto, solo que esperamos que sean los extemporáneos para que no se malinterprete. Muy bien, vamos a trabajar el día de hoy el tema de compraventa por abonos. Ya vimos que tenemos un tipo de compraventa que es al contado, ya la trabajamos, ya la vimos, pero tenemos una pequeña variante. ¿Qué pasa si yo quiero comprar por abonos? O sea, yo voy a dar un enganche, no es una promesa, sino que doy un enganche y me va a quedar dando abonos. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Hay varias formas de hacerlo? Sí. Se puede hacer una compraventa por abonos con garantía hipotecaria, se puede hacer una compraventa por abonos con reserva de dominio, una compraventa por abonos sin reserva de dominio, puede hacerse una compraventa de abonos precedida de un mutuo y garantía hipotecaria. Hay varias formas de trabajarlo, pero vamos al tema del día de hoy. Es una compraventa por abonos. Van a haber amortizaciones, van a haber pagos periódicos, y veamos cómo establece nuestra legislación guatemalteca. Este es un contrato de tracto sucesivo. En cuanto al pago de impuestos, no nos afecta. Si es por abonos el inmueble, aunque sea primera compraventa o sea subsiguiente compraventa, tenemos que pagar el mismo impuesto. En cuanto a testimonio especial, en cuanto a testimonio de la parte interesada, es lo mismo. Por favor, lo único que van a variar acá son las circunstancias del tiempo de pago y en cuanto al cumplimiento del contrato. Y esto se encuentra regulado, la compraventa con reserva de dominio. Solo permítanme acá. Solo quiero voy a ponerlo acá para mí. Un momentito, solo quiero buscar un archivo que le... Un momentito, solo les busco el archivo para ponerlo en pantalla. De igual forma nos lo va a compartir, ¿verdad, licenciado? Así es, lo voy a compartir. Es que solo tengo unas variantes y estoy buscando la más acertada. La más acertada. La otra recomendación, otro anuncio dirían, por favor vean los videos que les recomendé. Tengan tiempo. En cuanto al video que se dio en la conferencia de parte de la directora del Archivo General de Protocolos, hay otro video interesante que voy a tratar de compartirles en link, y lo que se dio de la conferencia del bufete popular. No es por hacerles publicidad, bueno, son videos que sí dejan bastante importancia en contenido, entonces traten de hacerlo. Hay circunstancias que, como les explicaba, no sé si vieron el video que la directora explicaba que hay circunstancias que no son susceptibles de ser subsanadas, y una de estas, por ejemplo, es lo de las fechas, lugar y fecha, entonces mucho cuidado. Voy a ponerla en pantalla, voy a hacer algunas variantes a esta redacción y al final lo voy a compartir. Vamos a ver acá. Este es el material, la compraventa por abonos. El tema del día de hoy es compraventa por abonos. Artículo 1834 Código Civil. ¿Quién me puede ayudar a leer el artículo? ¿Qué artículo dijo, licenciado? 1834. Con mucho gusto, licenciado. Decreto Ley 106, artículo 1834.
Es válida la venta de dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. El comprador obtiene de esta modalidad de venta la posesión y uso de la cosa. Pausa, voy explicando. Entonces, la compraventa aquí, el principio es que va a ser por abonos. Puede ser que tenga el beneficio de obtener la posesión inmediatamente al iniciar el contrato, o puede ser que no tenga la posesión. O sea, puede ser que no es lo mismo la propiedad a la posesión. ¿Quién es el propietario? Por ejemplo, Norma, creo que me está ayudando con la lectura. Norma, ¿me ayuda? No sé si puede habilitar su cámara. Permítame un momentito. Sí, claro, permítame. Para que podamos ejemplificar y todos nos puedan ver. Espérame. Ya la habilité, pero no sé si me miro. Muy bien, acá la veo, Norma. Okay. Mire, por favor, Norma. No sé si me ven todos. Traten de que esté Norma y su servidor en pantalla. Norma, fíjese que yo le voy a vender esta casa. Ejemplifiquemos que esta es una casa. Yo sé que es una calculadora, pero para poder hacerlo en forma gráfica. Pero fíjese, Norma, que se la voy a vender por abonos. ¿De acuerdo? Ahora le pregunto, a partir del día de hoy, usted va a tener la posesión. Entonces le transfiero, recíbalo, extienda sus manos y reciba la casa, por favor. Entonces, ahí la recibió. Pregunto, Norma, ¿quién es el propietario de la casa? Usted todavía, porque todavía no me ha Yo, regalado. excelente. Presten todos atención. Josué sigue siendo el propietario hasta que no me termine de pagar. Ahora pregunto, ¿quién tiene la posesión de la casa? Yo la tengo porque usted me la entregó. La compraventa base es por abonos, entonces van a haber pagos periódicos. Las consecuencias jurídicas pueden ser distintas. Josué y Norma pueden decidir que la posesión se va a dar hasta que me finalice de pagar, ¿de acuerdo? Esa es una variante. O podemos establecer que Norma tenga la posesión al iniciar el contrato, o sea, me queda pagando por abonos. Primera variante, entonces la compraventa puede hacer por abonos, transmitiendo la posesión o sin transmitir la posesión. Pero acá es distinto a la reserva de dominio. Sigamos leyendo. Ok. La venta de la posesión, uso de la cosa, salvo convenio en contrario. Pero mientras no se haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. O sea que yo no puedo enajenar, ¿verdad? Venderle a alguien más eso porque está prohibido. Y el vendedor se puede reservar la entrega de la cosa. O sea, yo puedo venderle por abonos y poder reservarme. Esto se aúna con el artículo 1840. ¿Le leo el 1840? Por favor. 1840. El vendedor puede reservarse la entrega material de la cosa para cuando el precio se haya acabado de pagar. Entonces yo le puedo decir, mire, Norma, yo le vendo la casa, pero hasta que no me termine de pagar, ni va a ser propietaria, ni va a tener la posesión. Esas son variantes, así deben de asesorar al cliente. Pero, ¿qué pasa con la reserva de dominio? Entendamos qué es la reserva de dominio. La reserva de dominio es que Josué reservarse el dominio o la propiedad. El dominio entiéndase como sinónimo de propiedad, pero básicamente Josué no deja de ser propietario. O sea, Josué le puede decir a Norma, fíjese que yo le vendo esta casa, pero yo le voy a dejar que usted tenga la posesión, pero yo sigo siendo el propietario. O puede hacer sin reserva de dominio. Entonces yo le digo, mire Norma, yo le vendo la casa, ya solo es de confianza que usted me vaya a pagar, pero usted ya empieza a ser propietaria desde el momento, ya solo quedamos los pagos por abonos. Esa es otra variante, no sé si me doy a entender, repito, esa es otra variante. Cuando yo no me reservo el dominio, porque la ley estipula compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. Si yo me reservo el dominio es que Josué Canas va a seguir siendo propietario hasta que no me terminen de pagar. Pero si yo estipulo en la escritura que yo no me reservo el dominio, eso yo transfiero inmediatamente la propiedad. Ya solo queda estipulado que me quedan pagando por abonos. La reserva de dominio es un tipo de garantía que yo todavía no dejo de estar propietario hasta que no me termine de pagar. Repito, ¿qué tipo de variaciones tenemos con lo que extraemos? Puede haber compraventa por abonos con reserva de dominio. Yo no dejo de ser propietario. Y esta también puede ser con reserva de entrega de la cosa o transmitir la posesión. Y también yo puedo decir,
no reservarme el dominio. Yo le digo entonces a Norma, fíjese que yo le vendo esta calculadora por abonos, pero ya la calculadora va a estar a su nombre y pues deja de ser propietario. Solo queda confianza que usted me pague. Sigamos leyendo el segundo párrafo del artículo 1835, por favor, Norma. Vamos al artículo 1834, último párrafo. 1834, último párrafo. Cuando el precio se paga totalmente o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaración. ¿Qué quiere decir esto, Norma? Que cuando usted me termine de pagar, no hay que hacer otra escritura, no hay que hacer otro documento, más que solo poner en conocimiento al registro que se cumplió. Pero no, yo le termino de pagar, no hay que hacer la carta total de pago como tal, no es tan necesario, sino que ya la propiedad se transfiere. Sigamos leyendo. En este caso, el vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente el precio para que se haga la anotación respectiva. La falta de cumplimiento de esta disposición... Norma, ¿ya me terminó de pagar el día de hoy la casa que convenimos hace 10 años? ¿Me la terminó de pagar, Norma? Sí, se la terminó de pagar hoy. Entonces, usted tiene la obligación de anunciar al registro. ¿Por qué documento tiene esa obligación? Es una solicitud, es un memorial, dar aviso. Ah, es un memorial. Así es. Así es, Norma. Ok. Una consulta, y por ejemplo, cuando yo doy, cuando yo transfiero la propiedad sin reserva de dominio, ahí podría entrar la hipoteca, ¿verdad? Porque la transfiero y queda hipotecada hasta que no me termine de pagar. Podría estipularlo o solo dejarlo a la palabra, a la confianza. Okay. Sí, pero podría ser esa relación una hipoteca, ¿verdad? Así es, con garantía hipotecaria o con otro tipo de garantía. Vamos con preguntas para ver si entendemos este apartado. José Esteban. Preguntas de este tema, José Esteban. ¿No? Ludwig Daniel. Licenciado, una consulta. Con este tipo de compraventa hay un plazo específico, porque por ejemplo en la promesa de compraventa son 2 años. En cambio se puede dejar 5, 10, 15 años. Así es. 20 años. Okay. Así es. Y la segunda es, ¿a quién se le dirige el primer testimonio? ¿Al vendedor o comprador? A cualquiera de los interesados, y cualquiera de los dos es susceptible de ser inscrito para hacer la compraventa como tal. Ah, ok. Gracias. Sí, cualquiera. De hecho, pueden emitir 2 testimonios, uno a cada favor de uno e inscribir uno, no hay ningún problema. Anthony José. ¿Qué tal, licenciado? ¿Puede ser un medio de prueba la escritura pública en caso de que exista incumplimiento, dado que yo doy directamente el dominio y se incumpla con estos abonos? ¿Podría ser un medio de prueba la escritura? Es que si yo incumplo, lo que podría establecer en determinado momento se convierte en título ejecutivo, plantear un juicio ejecutivo en todo caso. Como no hay garantía, si no se estipuló hipoteca, pues seguiría un juicio ejecutivo común. Si hay garantía, un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Esas serían las salidas. Claro, pero se convierte en un título ejecutivo y hay que establecer una cantidad líquida, exigible y de plazo vencido en el mismo instrumento. Gracias. Estamos estipulando que no se cumplió, ¿verdad? Pero vamos a ver un momento qué pasa en el incumplimiento, ¿de acuerdo? Solo salgo de esta ronda de preguntas. Giovanni. No sé, Elic, como una consulta, cuando se termina de pagar entonces, es por medio de memorial que se hace constar el registro, ¿verdad? Sí, la ley solo estipula solicitud. Las solicitudes, pues me acojo a lo que corresponde. Fíjense que yo les hice la acotación muy interesante que las guías de calificación registral sufrieron una pequeña modificación. Anteriormente había un proyecto que era distinto, pero actualmente hubo una pequeña variante en cuanto, por ejemplo, ciertas circunstancias, y por favor tómenlo en consideración. Sí, Karen, ¿le escuchamos? Karen, Paola. ¿No? Creo que se le activó su micrófono, lo vamos a dar bien. Ahí estamos. Muy bien. Les decía, yo creo que era Giovanni el que me preguntaba, le decía, en este tema es importante hacer acotación. Solicitud, la ley solo estipula solicitud. Cuando la ley establece, nos acogemos entonces a hacer una solicitud como tal. No establece escritura. Si fuera escritura, es distinto. Y esa solicitud, digamos, ¿qué tendría
que llevar como la forma en que se pagó, transferencias bancarias. No, solo hacer mención al vendedor que ya se dio cumplimiento a lo estipulado en la escritura tal, de fecha tal, para que se pueda cancelar la reserva de dominio, porque la reserva de dominio debe de cancelarse. Ah, ok, gracias. Lick, perdone, solo para que no se me olvide y haciendo acotación a lo que dice el compañero, entonces para cancelar esta reserva tiene que ser igual en escritura pública. No, solicitud. Acta normal, digamos, no. No, es un memorial. Ah, un memorial. Señor registrador del Registro Nacional, señor registrador del Registro General de la Propiedad, a su despacho. Por ejemplo, el nombre del solicitante, sus datos generales, por este memorial expongo, o por esta solicitud expongo, que solicito que se cancele la reserva de dominio sobre la finca 25, folio 25 del libro 25E de Guatemala, por haber dado cumplimiento al pago correspondiente y estipulado en tal escritura de fecha número 27, de fecha 5 de septiembre del año 2022. En forma escueta, ¿verdad? Se estipulan esos extremos, se establece que ya se terminó de pagar en las condiciones pactadas en dicho instrumento y fundamento de derecho se pueden estipular del artículo 29, el artículo 1834, peticiones que se admita el presente memorial para ahí se forma un expediente, que se proceda a cancelar la reserva de dominio estipulada en la finca correspondiente y que tenga por establecido el pago correspondiente. En forma escueta. Lick, perdone, y rapidito, lo mismo se haría con una hipoteca, ¿verdad? O sea, lo mismo, la misma solicitud, solo que se cancele la hipoteca. No, la hipoteca sí es carta total de pago, sí es dentro de un plazo establecido el cumplimiento. Ahora, si es por prescripción, sí es solicitud. Ahí hay dos causales. Gracias. Gerson, Iván Franco. Buenas noches, licenciado. Tengo una consulta. Por lo general, cuando se celebran compraventas de bienes inmuebles, pero digamos dentro de la forma de pago va a ser mediante una hipoteca, en las compraventas incluyen algo que se le llama cláusula resolutoria, por el tema de que por si no se llegara a dar el pago por parte de la entidad financiera, pues entiendo como que la compraventa queda anulada. Mi pregunta es la siguiente. No, cuidado, anulada no, en términos notarial la anulación es distinto por cuestión de nulidad, de fondo, de forma. Acá se habla, como usted dice, resuelto el contrato, es el término correcto. Perdón, Gerson, que lo corrija con todo el respeto, pero es para que no lo confundamos el término. Con todo el respeto, Gerson, no lo trato de hacer de mala forma, ¿de acuerdo? No se preocupe. Mi consulta es, si yo como notario tengo a dos clientes que me dicen, tienen el deseo de celebrar una compraventa por abono sin reserva de dominio, ¿se puede incluir una cláusula resolutoria, por ejemplo, sí, de los abonos por aquello de la parte vendedora, perdone, la parte de qué pasa en ese tipo de escenarios? Porque entiendo de que el dominio ya se cedió, pero el obligado a cumplir con el pago de los abonos, pues, en este escenario ficticio fallece. ¿Sirve la cláusula resolutoria? Sí, de hecho, hago mención, el contrato puede quedar resuelto. Veamos el artículo 1836. De hecho, en todo contrato hay dos tipos de resoluciones. Resoluciones implícitas y causa o condiciones resolutorias implícitas y expresas. Veamos una implícita en este contrato. Condiciones resolutorias tenemos de dos naturalezas. Las que son implícitas por ser un contrato bilateral y las que las partes pueden pactar. Por ejemplo, una que es implícita, artículo 1836. Leámoslo, por favor. Artículo 1836. El contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por... Aplica para los dos, aunque yo en determinado momento ya haya dado la enajenación, o sea, dejado de ser el propietario o que me reserve el dominio, puede resolverse. Ambos, palabra clave, ambos, pues, perdonen que a veces me emociono, no lo hago por ofenderles. En este caso, ambos, tanto con reserva o no de dominio, pueden resolverse. Sigamos leyendo. Por favor, Kimberly, creo que me ayudaba con la lectura. Por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuera de bienes inmuebles.
En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa, que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos si las partes no se ponen de acuerdo. Muy bien. Repito, creo que no recuerdo quién me preguntó anteriormente, pero les explico. Si esta es una condición resolutoria implícita, si él me deja de pagar 4 mensualidades, ¿será que ya pierdo acá? No, yo puedo invocar esta causal resolutoria y le devuelvo lo recibido. Esto sí es una cuestión, una debilidad de este tipo de contrato para bienes inmuebles, que yo tengo que devolver lo recibido y pues se me regresa la propiedad. O sea, se queda por resuelto el contrato y básicamente terminamos inscribiendo esa resolución en el registro. No sé si solvento su duda. Claro, él puede pactar una cláusula más que sea una condición resolutoria expresa, como por ejemplo establecer la prohibición de, no sé, de construir de alguna forma o de utilizar el bien de alguna forma, no sé, pero puede también estarse otras en forma expresa, pero implícitamente por este contrato, por su naturaleza ya lleva implícita esta. ¿De acuerdo? No sé, recuerdo al estudiante. Sí, yo fui la Carlos. persona que consultó, es correcto. Ahora, perdóneme, no me quiero extender, pero resuelto el contrato por la falta de, por ejemplo, 5 mensualidades, que nosotros como notarios, ¿qué instrumento o qué se hace en el registro como para que en las inscripciones de dominio ya figure nuevamente el anterior propietario como legítimo propietario del inmueble? ¿Un memorial u otra escritura? Veamos. Acá estamos hablando de causales de resolución. Vamos a entenderlas para poder hacerlas valer. Veamos acá, ahorita les voy a dar el fundamento legal porque la ley lo estipula. Veamos, artículo. Hay dos tipos de condiciones resolutorias, implícitas y expresas. Veamos, artículo 1582 primero. 1800, ¿qué dijo Lick, perdón? 82. Y damos lectura. 1582, licenciado. La resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implica debe ser declarada judicialmente. Palabra clave, si es una condición resolutoria implícita, o sea que por la naturaleza del contrato debe ser declarada judicialmente. No somos nosotros los notarios, tenemos que demandarlo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una condición resolutoria implícita? Que presten atención porque esto ya es parte del segundo parcial. Artículo 1535. Entendamos qué es condición resolutoria implícita. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta realiza cuando alguna de las partes falta cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. ¿Cuál es la obligación acá? Pues pagar los periodos. ¿Y cuántos son los periodos mínimos para ya irse judicialmente? 5. Sigamos leyendo. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si lo hubiera. Eso lo explicaba. Puede hacer que esto se convierta en un título ejecutivo y haga ejecutar el documento. Lo expliqué al principio. Tengo la otra opción de pedir la resolución del contrato más daños y perjuicios. Esas son condiciones resolutorias implícitas. Explico. Ahora, tenemos condiciones resolutorias expresas que las partes lo pactan. Para eso veamos el artículo 1581. La condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. Sin necesidad de declaración, ¿qué? Judicial. ¿De acuerdo? Artículo 1581. Licenciado, perdón. Entonces, en esta de 1581, que la condición convenida por los contratantes va a ser sin necesidad de intervención judicial, tendría que hacerse la solicitud que usted decía para que nos regresen el bien a nosotros, porque faltó el pago de la otra persona. Pero, por ejemplo, lo que estamos analizando ahorita, que la naturaleza del contrato, el incumplimiento de las cuotas, es una implícita, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría que mandar judicialmente para que se acredite y se establezca ese incumplimiento, y ya en este momento, pues ya se establece judicialmente la resolución y se manda a inscribir como tal,
O sea, mis peticiones es que se tenga por resuelto el contrato. La resolución se dicta con lugar y ya se procede a inscribir para que se regrese a nosotros prácticamente. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Súper claro. Muy bien. Estamos con las diferencias de resolución, condición resolutoria implícita y expresa y cómo hacerlas valer. Son distintas, por favor. Por último, artículo 1584, creo que ya no lo leímos. En la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios, frutos ni intereses si no lo hubieran convenido expresamente. Ah, muy bien. Y esa es otra situación que también me interesa que vayan entendiendo. No es lo mismo rescindir a resolución contractual o condición resolutoria. Rescindir puede ser en forma voluntaria o demandada, pero condición resolutoria es una causal. O sea, yo puedo rescindir el contrato porque ya decidimos entre las partes ya no seguir en forma voluntaria. O puedo mandarla plantear un proceso de rescisión por una causal de resolución. Entonces es distinto. La rescisión de contratos, ¿en qué vía se ventila, mis estimados estudiantes? Bueno, puede ser voluntaria, claro. O sea, dejo entendido que puede ser voluntaria, pero también puede ser judicial. ¿En qué vía se ventila una rescisión de contratos? Es que son Juicio ordinario de desahucio. No, porque ese es para... ¿Sumario de qué? Sumario. Sumario de desahucio. ¿De rescisión de contratos? Artículo 229. Numeral 3. Vayan marcándolo todo porque esto hoy lo estamos viendo y les va a servir mañana en la práctica. Esta clase, como les hago mención, es bastante práctica. Artículo 229, numeral 2. Perdón, numeral 3. Le damos lectura. Código Procesal Civil Mercantil. La rescisión de contratos. Muy bien, trámite de juicio sumario. Entonces ahí tenemos la rescisión, ¿de acuerdo? Bueno, ¿vamos bien? ¿Qué artículo dijo, perdón, Eli? Artículo 229. Gracias. La rescisión de contratos puede ser voluntaria o declarada judicialmente. Esas son las dos formas, o voluntariamente o en forma judicial. Muy bien, sigamos avanzando, veamos otra cuestión interesante. ¿Qué pasa en el caso de bienes inmuebles? Fíjense que el contrato por abonos, como sin reserva de dominio, se da muy poco. Realmente yo hice uno ya hace mucho tiempo. O sea, realmente no es algo que se utilice mucho por estas circunstancias. O sea, la persona si no se da el cumplimiento, tengo que devolver todo lo dado, solo un descuento por el uso del bien. En donde sí lo utilizo bastante en el caso de vehículos para bienes muebles. En caso de vehículos sí lo utilizo bastante, hago la acotación. Yo hago muchas compraventas por abonos de vehículos y esto nos sirve bastante. ¿Por qué la diferencia? Vamos entonces, cotejemos con lo compraventa de vehículos. Artículo 1837, Código Civil. Artículo 1837. Si la venta fuere de bienes muebles, el vendedor tiene derecho, en caso de resolución de contrato, de hacer suyos los abonos pagados, como indemnización por el uso y depreciaciones de la cosa. Sin embargo, el vendedor queda obligado a reintegrar al comprador cualquier excedente que obtuviera en la reventa, después de hacerse pago del saldo del precio que motivó la resolución del contrato, más los gastos realizados y comprobados para lograr la reventa. Muy bien. Veamos entonces lo interesante acá. En caso de vehículos, Kimberly, si yo le vendo, por ejemplo, un carro por abonos, Kimberly, y si de repente se da la condición resolutoria, o sea, no paga Kimberly, yo, el que vendí, no le tengo que devolver nada, pero usted sí me tiene que devolver el vehículo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Por último, me interesa leer que deben de inscribirse estos contratos. Artículo 1835.
1835. Así es. La venta con pago del precio en abonos con o sin reserva de dominio de bienes inmuebles o de muebles susceptibles de identificarse de manera indubitable debe inscribirse en el registro de la propiedad. Su rescisión o resolución producirá efectos contra tercero que hubiera adquirido los bienes de que se trata. Si el contrato se refiere a bienes muebles que no pueden identificarse y por lo mismo su venta no puede registrarse, hasta no ahí. serán perjudicados. Artículo 1841, también integramos. Artículo 1841. La estipulación de que el comprador perderá a favor del vendedor los abonos que hubiera efectuado, aunque sea a título de multa o de retribución por el uso de la cosa, salvo lo dispuesto en el artículo 837. Muy bien, si yo, por ejemplo, vendo por abonos un inmueble, le digo, mire, si usted no me paga, pierde todo, por abonos. En el caso de compraventa por abonos no es válido, es nulo. Por último, también se le puede dar otros nombres a este tipo de contrato. Algunos le llaman un arrendamiento como opción a compra en materia civil. Artículo 1842. Leámoslo, por favor. La calificación de arrendamiento, depósito o cualquier otra denominación que se dé a la venta no surtirá otros efectos que los que expresan en este capítulo. Pregunta de examen parcial. Yo les digo, miren, estudiantes, tienen que redactar necesito un contrato de arrendamiento con opción a compra en materia civil. Entonces, ¿qué deben de pensar? Es una compra, podría ser una compraventa por abonos, que puede hacer que se estén pagando entendido renta. Si se da incumplimiento, pues podría darse una figura. Hago la acotación, no es para confundir. Vamos con preguntas. José Rafael. Muy buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Con respecto, tenía una duda, porque conozco el caso ahorita de un familiar que compró un terreno cerca de Escuintla y que pues es una compra-venta por abonos con reserva de dominio ante una notificadora. Resulta que hace unos días pues él me comentaba de que la notificadora lo está buscando para recomprarle a él el bien. Ese caso sería una resolución o una rescisión, ya que usted explicó después lo de la rescisión. Me imagino que si él pues accede a venderles el terreno de vuelta y ellos pues pagarle un precio determinado, sería una rescisión del contrato que se suscribió primeramente. ¿Ya se terminó de cumplir el contrato, pregunto? No, según lo que yo sé, él le faltaban creo que 2 años para pagar, pero Sí, ahora sería... la notificadora lo quiere de vuelta. Muy bien, solo cuidado con los términos, con todo respeto. No es comprar de nuevo, porque no, lo que tendría en todo caso, pagar daños y perjuicios por esa cuestión y pedir una rescisión voluntaria. Eso es lo que tendrían que estipular, una rescisión voluntaria de contrato. Ahora, quiero hacer diferencia, muy interesante, porque también quiero establecer algo muy interesante. En este tipo de contratos pueden haber rescisiones, sí, pero si él ya hubiera terminado de pagar, entonces sí se puede hablar de otra compraventa, o sea, es indistinto, no podemos hablar de rescindir esta situación o una compraventa. Y aprovecho a explicar la diferencia entre rescindir y volver a comprar, ¿cuál es? Porque yo he tenido casos donde dicen, mire, yo le vendí la casa, pero a los 5 años, fíjese que esa casa, no sé, yo quiero regresarme a ese lugar, véndame la casa, si quiere le gana más. Pregunto, ¿se podrá hacer rescisión en ese momento, Josué? Pues básicamente esa sería la duda, ¿verdad? Si el contrato pues no ha finalizado. Ya terminó, en este caso concreto ya terminamos de pagar, o sea, ya le me compró, ya pasaron 5 años. Y yo bueno, digo, en este caso si el dominio ya fue transferido, sí se puede hacer una compraventa. ¿Rescisión no cabría? ¿Y cuál es la diferencia? Mire, que ya la persona es dueña de la propiedad como tal. Otra diferencia entre hacer una rescisión y una nueva compraventa, ¿cuál es? Es que la rescisión no paga impuestos. Si yo rescindo en la compraventa como tal, no nos toca pagar otra vez impuesto. Ahora, si yo le compro, por ejemplo, ahí tenemos que pagar impuesto. Esa es otra diferencia. Si se rescinde, las cosas vuelven a como estaban y no pagan impuesto. Pero si hacemos una nueva compraventa, de igual forma tenemos que pagar el IVA o el 3% dependiendo del tipo de naturaleza del contrato. Eso es una gran diferencia. Entonces, y otra acotación, la rescisión solo tiene para aquellas que ya están, hay 2 tipos de rescisión, pendientes de cumplimiento, rescisiones pendientes de cumplimientos y tenemos rescisiones cumplidas sus obligaciones.
Y esta solo hay una excepción en la compraventa, que es 1 año. A partir de que se perfecciona la compraventa, tenemos 1 año para que las partes decidan rescindir. 1 año. Ya pasado el año no pueden invocar rescisión voluntaria, cumplido las obligaciones. Hago la acotación. Hay 2 tipos de rescisiones. Las que están pendientes de cumplir sus obligaciones y aquellas que ya se dieron el cumplimiento y que no se pactó en forma expresa. Entonces, lo vamos a analizar en una clase solo para tener la idea, ¿de acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Giovanni. Perdón. Solo en ese caso el compañero no tendría ese pacto de retroventa que usted mencionaba anteriormente, no, que era prohibido. El pacto de retroventa es que en el mismo instrumento en que yo le vendo a Sandra, pacto la obligación de que me venda. Eso es el pacto de retroventa, es una cláusula de retroventa, eso está prohibido. Pero sí puede venir más adelante Sandra y me diga, fíjese, licenciado, que yo le tengo mucho aprecio a esa casa, ¿será que no me la vende? O vehículo o cualquier otro tipo de bien. ¿Hay pacto de retroventa acá? No. Lo que tendría que ser voluntariamente, Sandra y Josué deciden hacer otra venta. Eso es distinto. Gracias, Lick. Giovanni Alejandro. Gracias, Lick. Me da duda que en el artículo 1836 habla que por falta de pago... Establece, cuidado. Establece que por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas, o sea, podría venir y, bueno, pago 1, dejo de pagar 3 y antes que se compran las 4 vuelvo a pagar 1. Entonces, para que no pase eso, me da duda, se puede establecer una condición resolutoria expresa donde diga que si deja de pagar 2 mensualidades, o sea, puede reducir ese número de mensualidades. Fíjese que es una cuestión muy difícil de establecer en forma, porque no se, pues son cuestiones que a veces no pueden contradecirse la ley. Veamos en sentido estricto la ley. Artículo 1836. Leámoslo y vamos a establecer algún extremo. El contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuera de bienes inmuebles. En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido, descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa, que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos. Si las Artículo 1843. 1843. Artículo 1843. Las condiciones impuestas por las compañías o empresas notificadoras o constructoras deberán ser aprobadas por la autoridad gubernativa para que se reconozca su validez. Hay un mínimo que puede hacer que en determinado momento él pueda decir no, porque la ley estipula el mínimo 4 y usted me está estipulando 2, entonces puede hacer que sea expreso, pero también la otra parte puede oponerse, o sea, si hay un poco de controversia. Si por ejemplo me busca la notaría y me dice, mire licenciado, fíjese que me están queriendo dejar sin el contrato porque estipulamos 2 meses y por ahí me asesoraron que era 4 el mínimo que se puede en esta naturaleza de contratos. Podría ser. O sea que eso ya lo dilucidaría el juez. Tendría que irse judicialmente. Podría ser. Ahora, si la otra parte no se pone, pues no dice, no habría ningún inconveniente. No, de hecho no se utiliza mucho esta figura por eso mismo. Gracias. Edgar Fernando. Celic, buenas noches. Con una consulta con respecto a la compraventa por abonos con reserva de dominio, yo he escuchado también con respecto a los contratos de leasing que hacen en el caso de vehículos, ¿verdad? Entonces no sé si cuál de los dos sería mejor o si hay alguna diferencia entre los dos o algo con respecto a este punto. Sí, la ley del leasing pues vino a implementar, antes se consideraba como un contrato atípico, después se le fue dando forma legal hasta que actualmente ya existe una normativa jurídica y tenemos distintos tipos de leasing, el operativo, con opción a compra, hay otro, no me recuerdo ahorita, pero tiene sus modalidades. Entonces, en caso de vehículos, yo lo que he utilizado más, pues, cuando es entre particulares, o sea, estamos hablando que no aplica la ley mercantil porque no uno de ellos es una entidad mercantil. Entonces, entre particulares es lo utilizado mucho, por ejemplo, en cuestiones de personas que quieren comprar para Uber. Lo he utilizado bastante desde mi perspectiva, pero yo pensaría más dependiendo de la naturaleza de los sujetos, porque el leasing está tipificado en algún momento como un contrato mercantil. ¿Y quiénes aplica la ley mercantil? Entonces tendríamos que ver esa naturaleza. Sería la única diferencia que yo puedo analizar y comentar.
Aunque le quiera ser muy amable. Ana Lucía Cabría. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo una consulta. En el caso de, digamos, de la compraventa por abonos de los automóviles, digamos, de los bienes muebles, al final de eso, digamos, es cuando se tiene que dar ese proceso del traspaso. Sí. Y mi pregunta es si eso va contenido también en el contrato Sí. o... Va estipulado que en este momento solo se le entrega al comprador tarjeta de circulación autenticada, si es de las antiguas, o un certificado o una tarjeta impresa con código de verificación QR vigente. El título correspondiente y el endoso correspondiente se fija un mes después de terminado el plazo para que pueda hacerse el traspaso en el registro de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Bajo penas, si en determinado momento no se da el traspaso, se puede denunciar, dar de baja en la SAT, o sea, se estipulan todas esas condiciones. Ah, ya, muchísimas gracias, licenciado, solo eso era. Norma, para servirle, Norma Carolina. Ay, sí, perdón, yo tenía dos consultas. Primero, la primera del artículo 1837 que vimos, porque ahí hablaba de que, por ejemplo, establece, sí, perdón. Establece de que el vendedor queda obligado a reintegrar al comprador cualquier excedente que obtuviera de la preventa. Si él se queda con lo que yo ya he dado, pero de ahí lo vuelve a vender más caro, me tendría que devolver ese excedente. Claro, pero habría que acreditarlo, es muy complejo también, ahí sí está un poco complejo. Ah, pero es así, o sea, sí lo estoy entendiendo bien. Así es. Y la otra cuestión en el artículo, perdón, tenía una duda sobre el artículo 1836. No se da esta modalidad del 1836 porque ahora, por ejemplo, las constructoras urbanizadoras usan mucho la promesa de compraventa para evitar esta responsabilidad, ¿verdad? Así es. Entonces, en la promesa, yo sé que es una simulación, lo que les explicaba la vez pasada, o sea, lo que intenta hacerse la promesa es una simulación de compraventa por abonos, pero quedan con los beneficios, digamos, teóricos de una promesa, por ejemplo, que no se transfiere la propiedad, que solo le estoy prometiendo en venta y que el plazo que se establece, pues sí supera los 2 años. Entonces, hablamos la vez pasada de una simulación y hoy nos ayuda a entender y encajar mejor. ¿Por qué? Sí, porque debería de aplicarse esto, ¿verdad? De contratos sucesivos, ¿verdad? Y no una promesa de compraventa, porque ahí el que pierde es el pobre comprador. Así es. Totalmente. No sé si hoy le logra más dar sentido estos dos tipos de contratos. Sí, gracias, licenciado. Sí, por eso muy amable. Muy bien, para servirle. César Clemente, nos quedan unos minutos. Gracias, Alec. Una consulta. A la hora de llevar a cabo la compraventa por abonos, que la compradora sea una sociedad, el plazo es para 10 años, pero en el transcurso de esos 10 años, la sociedad por X o Y razón cambia de nombre, ¿qué se hace anotación o qué se hace en ese caso en el registro? Ahora, pregunto, recuerden que las sociedades anónimas se pueden transformar, sí, pero dependiendo, tenemos la fusión, tenemos la absorción, o tenemos la mutación. No sé cuál sería la figura que estaríamos adoptando. Solo para dar una respuesta más. Pues fíjese que es que solo vi un casito de que estaba la sociedad y se hizo así por pagos, pero ahorita se entramparon porque solo se hizo el contrato de modificación de nombre, del nombre social, pero por Habría eso... que inscribirlo en el registro de la propiedad. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, también las sociedades pueden hacer que sea absorbida por otra. Por ejemplo, yo he visto muchos casos con el banco, ¿cómo se llamaba este banco? El Banco 1, por ejemplo, el banco, otro banco también que se dio de parte, y este lo absorbió Banrural. Primero fue otra entidad, no recuerdo el nombre, y terminó absorbiéndolo Banrural. Entonces, todos esos movimientos, por ejemplo, que se dieron, en este caso, que se fueron absorbiendo lo que fueron los inmuebles, porque se hace así, se va anotando en el registro y se estableciendo que el acreedor actual, por ejemplo, eso se dan hipotecas también, que de repente adquirieron el crédito con el Banco 1 y después el Banco 1 desapareció. ¿Cuál fue el otro? Bancafé, creo que fue el otro banco que quebró, ¿no?
Sí, Bancafé. Bancafé. Bueno, Bancafé también he visto casos en la práctica en donde quebró y después se dio absorción de crédito por otra entidad. No me recuerdo quién otra fue, esto es real. Y por último, actualmente la mayoría de créditos la absorbió lo que es Banrural. Entonces, actualmente Banrural aparece como el acreedor hipotecario, pero se inscribe todo en el registro de la propiedad. De igual forma, una sociedad, si va modificando, tiene que anotarse en el registro de la propiedad, pero depende. Perdón, esas anotaciones se hacen como solicitudes en memorial. Sí, claro, así es. Y otra cosa, en dado caso se realiza la compraventa y se consignó mal el nombre de la compradora y se dio cuenta hasta los 10 años, ahí se localiza el notario para ampliar o se hace una rectificación. Pero el error ¿en dónde fue? ¿En la escritura misma ya está así el nombre o fue en la digitación de datos de parte del registro de la propiedad? No, en la escritura, en el nombre. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense que hoy tuve dos casitos. Si esto ya está y no encontramos al notario o no encontramos a la otra parte porque tendrían que comparecer los otorgantes, bueno, podría ser que comparezcan los otorgantes primitivos con otro notario, podría ser, pero es muy difícil a veces buscar a la otra persona que me vendió, que me compró, o que básicamente la que me vendió. Lo que se puede hacer más fácil una identificación de persona y se hace una solicitud. Actualmente con el nuevo criterio, y que eso les quiero comentar, que se modificó, se puede hacer de dos formas, a que la solicitud sea, eso sí, la palabra solicitud, se puede hacer por medio de memorial o la misma escritura pedirlo. En el caso suyo le aconsejaría que se haga un memorial de solicitud de inscripción de identificación de personas. Ah, muy bien. Va, esa me la sale. Muy bien. Giovanni. Gracias, Lick, así rapidito. Me dio duda en el caso de la compraventa por abono de vehículos con posesión. Se tiene que hacer una cláusula para poder cubrirse sobre algún accidente o siniestros con el vehículo y todo eso ¿cómo se llama esto? De las multas que el vehículo pueda tener. Se tienen que establecer esas cláusulas para cubrirse uno como vendedor. Sí, fíjese que sí, yo le aconsejo que sí, uno estipula, parafraseando, manifiesta la parte compradora que se compromete y se responsabiliza de todo daño que os ocasione directa o indirectamente por el uso del vehículo, así como a terceros que pudiera establecerse en la conducción del vehículo, asumiendo la responsabilidad total y en caso de destrucción o pérdida total del vehículo, se compromete a terminar de pagar el vehículo en el plazo y forma estipulado en el presente contrato. Y también se puede incluir ahí lo de las multas, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Entonces eso sería cajonero, porque no creo que alguien pueda dar un vehículo así sin cubrirse de ese aspecto. Así es, así es. Varios me están escribiendo ahorita por Classroom, ahí estoy viendo, me están llegando las notificaciones. Muy bien, la compraventa básicamente para ir aterrizando en lo de la redacción, se les va a compartir este material. En la siguiente clase espero terminar lo que es la compraventa siempre con, ya entendimos, lo que me interesa es que estemos claros, ¿cuándo va a ser con reserva de dominio y sus consecuencias? Sin reserva de dominio, con entrega del bien y con reserva del bien. O sea, también me puedo reservar la posesión o puedo entregar la posesión, que no es lo mismo la propiedad. Acá básicamente en una cláusula primera que ustedes van a analizar es lo mismo el antecedente. La cláusula segunda se estipula la venta, el precio, se estipula con reserva de dominio. Vamos a ver estipulaciones de la venta, el plazo, la forma de pago, intereses, lugar de pago, cesión del crédito, incumplimiento. Una cuarta cláusula que establece sobre lo que es el sanamiento, que es obligatorio. La quinta en caso de cuestiones judiciales y renuncia al fuero del domicilio, recibir a su entera satisfacción y la aceptación. Es un instrumento bastante peculiar. Es entender que en todo contrato de tracto sucesivo tendríamos esas estipulaciones. Básicamente se estipula con o sin reserva de dominio. Esto sería la única variante de acá. Y ahorita lo guardo. No sé si hay alguna otra inquietud. Ya me termina el tiempo. José Esteban. Buenas noches, licenciado. Disculpe. Perdón, estoy masticando, disculpe. Tengo duda, pero no es sobre el tema, sino que ya no me respondió mi duda antes del examen, sobre cuando estaba resolviendo las dudas del examen.
Fíjese que lo que pasa es de que cuando nos empezamos, usted puso en la pantalla de que los que no aparecíamos en el listado, que no nos preocupáramos. Quiero saber si eso me va a afectar en algo, porque no puse mi clave o algo así. Muy bien. Fíjese que es que lo que sucede es que ahorita si ya llenó el formulario, yo espero actualizar el día de mañana, espero en estos días, lo que es el listado. No hay todavía un listado oficial. Hasta el momento no hay un listado oficial que ustedes digan, bueno, ya estoy inscrito, no asignado en la clase. Esto es porque ustedes llenaron el formulario. Es referencial únicamente. Yo voy a estar actualizando el listado, pero es referencial, no es todavía definitivo. Puede ser que todavía en mi listado yo lo incluya, pero que cuando vamos a ver en el listado que nos da la facultad no esté, ahí se debe preocuparse y hacer algo. Pero no, eso es lo único. Voy a ver de ahorita, por ejemplo, si nos ha dado la facultad algo. Ahorita voy a revisar. Derecho usar. Pero licenciado, sí, porque fíjese que yo hasta ahorita con esto de que no aparecía en el listado y no me percaté antes, la verdad es que no, simplemente no puse atención, ¿verdad? Y como cuando usted mandó esto de llenar formularios, no fue el único, sino que en todas las clases tuvimos que hacer, ¿verdad? Por lo mismo de que está pasando en la universidad. Pero a mí nunca me llegaban las notificaciones del link y yo siempre andaba con compañeros de aquí que tengo conocidos, les decía compártanmelo y me decían, pero siempre llega y a mí nunca me llegó. Entonces puede ser por esto mismo de que básicamente nunca estuvo registrado mi correo o no sé, supongo yo, ¿verdad? Pero no sé porque ahora como que todo encaja. ¿Y el formulario ya lo llenó? Según me recuerdo yo que sí, porque formulario que mandaba, formulario que llenaba, pero hoy mandé ya, ¿será que puede revisar su correo el día de hoy para verificar? Hoy traté de enviar un correo posterior. Si puede revisar si le llegó el día de invitación del día de hoy. Ahora mismo reviso, gracias, licenciado. Muy bien. Con esto estamos terminando la clase el día de hoy para no sobrepasarnos. Vamos a ver en la siguiente clase, voy a cargar el material, lo que va a ser la compraventa con garantía hipotecaria. Acá la garantía es reservarme el dominio. ¿Cómo garantizo que me pague? Pues me reservo el dominio. Y si no me reservo el dominio, pues puedo yo en determinado momento plantear lo que es la resolución de contratos. Es más difícil, no es tan fácil, pero también todavía está la posibilidad. No se utiliza mucho, pero me puedo reservar el dominio o establecer, mire, no me reservo nada y le doy la posesión, le doy la propiedad, solo quedo a su palabra y en algún momento, si me incumple, pues demandarlo en un juicio ejecutivo. Lo único también lo podría estipular de esta manera y dejarlo así. No sé si alguna otra inquietud para que no atrasarlos con su otra clase. Bueno, licenciado, buenas noches. ¿Qué tema dijo que íbamos a ver el miércoles? Porque yo creo que por ahí va mi duda. Es con garantía hipotecaria. Vamos a ver todo el mundo, vamos a ver lo que es la compraventa con garantía hipotecaria. Básicamente siempre es por abonos, pero con garantía hipotecaria y pues ahí estaremos terminando un poco de las compraventas. Si me hubiera tiempo todavía voy a tratar de hablar de la compraventa de derechos posesorios. Por él espero que nos dé tiempo de hablar de este tema, si no lo abarcaremos el día lunes y si no, pues pregunto si están en la disponibilidad de por lo menos trabajar un sábado o este sábado, pregunto. Sí, podríamos. Sí, Lick, por favor. Lick, tal vez solo si nos podría decir el horario para nosotros. Sí, licenciado. Yo espero que sea tipo 4 de la tarde, si tuvieran actividades, considero 4 de la tarde, ya por lo menos terminan, si tienen actividades en la universidad, pienso que es bastante factible. Ok, gracias, licenciado. De acuerdo, licenciado. Y si no, quedaría grabada la clase y la subimos. José Esteban. Creo que a William Ovidio. Sí, sí, licenciado, muy buenas noches. Solo tengo una duda con respecto a la tarea de protocolo. Ajá. Usted indicaba que el índice y el cierre, estos igual van a mano. Así es. En hojas de papel español o simulación protocolo. O estas pueden ir en bond. Le voy a aclarar. El cierre, la directora nos aconseja que se hagan en papel protocolo, en su caso papel español. Eso es aconsejable. Si no lo hacen así, puede ser papel bonding en la práctica. La ley no lo estipula, aunque el criterio del archivo pues, se mantiene que debe ser primordialmente en papel protocolo. Hago la acotación. Ahora, sigamos con la situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en determinado momento si usted hace el índice en protocolo? Pues ahí es un grave error. No, el índice debe ser en papel bond, por favor.
no lo vayan a hacer en papel protocolo, y si lo hacen en la práctica, no vayan a decir que yo les di clases, porque se los estoy diciendo previamente, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo, El gracias. índice papel bond. En todo momento papel bond, nunca papel protocolo. ¿De acuerdo? Cristian Armando. Gracias, licenciado. Yo creo que ya terminamos la clase, pero gracias por su tiempo. Mire, o sea, yo con respecto tenía una duda porque estaba viendo las clases otra vez, con respecto a lo de la compraventa. Con la primera y segunda compraventa. Sabemos que en la segunda, pues, se paga 3% de impuesto. Entonces, solamente quería saber si en este caso esto es como de oficio o algo así del notario o de la constructora, o uno tiene que hacerlo, o quién lo debería hacer, o en el registro lo hacen, o cómo, quién lo debería hacer. O sea, totalmente, porque nadie sabe que uno tiene una vivienda, o si tiene dos, o si tiene tres, o algo, ¿no? Entonces, si uno compra otra, es como, o sea, la gente lo puede ingresar como primera, ¿no? Y pagar el 12%. No. Voy a aclarar bastante, Cristian. Es que la primera compraventa no es la que yo realice, sino la primera compraventa en el historial de la finca. Entonces, en el historial de la finca, por ejemplo, la finca 7, folio 35 y libro 25E, cuando yo consulte del historial de esa finca, va a aparecer si ha tenido compraventa. No es referente a la persona, no es referente al bien. ¿De acuerdo, Cristian? Bueno. Ok, ya le entendí. Gracias, licenciado. Y una extra así personal. Es que se recuerda que le había dicho de que había adquirido una propiedad